Y esta es mi conclusión definitiva: teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre. Porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o malo. Y esta es mi conclusión definitiva: teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre. Porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o sea malo. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto que acabamos de leer, que les acabo de leer, es el final del libro de Eclesiastés, un libro por demás fascinante, y hemos hablado de en otros devocionales, pero déjame puntualizar algunas cosas que te pueden servir, como creo que nos pueden servir a todos en nuestro enfoque espiritual. Y me gusta mucho cómo hace este cierre este autor, porque en los primeros capítulos de su obra, platica su historia. Él dice: yo fui rey sobre Jerusalén. Según mi entender, dice aquí, nada vale la pena, todo es vano. Pues ¿qué obtiene el hombre de todo su trabajo? Y luego dice: yo fui rey sobre Jerusalén y soy hijo del rey David, el predicador, ¿no? Y entonces platica su historia, una historia por demás también fascinante. Y platica aquí, dice: la historia es simple repetición, nada hay realmente nuevo. Todo ha sido hecho o dicho antes. ¿Puedes tú indicar algo que sea nuevo? ¿Cómo sabes que no existió ya en remotas edades? No recordamos lo ocurrido en aquellos tiempos antiguos, y en las futuras generaciones nadie recordará lo que hayamos hecho ahora. Cuando empieza su historia, su historia de vida, empieza diciendo que todo es un verdadero fastidio. Incluso hay una versión que traduce que todo el esfuerzo que él hace lo llama correr tras el viento. No sé si alguna vez has corrido tras el viento, ¿verdad? Pero la idea es que no atrapas nada, ¿no? Y entonces, fíjate cómo platica aquí. Yo, el predicador, fui rey de Jerusalén y viví en Jerusalén, y en busca de conocimientos me dediqué a investigarlo todo en el universo. Descubrí que la suerte del hombre que Dios le ha señalado no es un camino feliz. Todo es insensatez, todo es perseguir el viento. Lo torcido no puede enderezarse, es agua pasada y de nada vale. De nada vale soñar con lo que pudiera haber sido. Y luego dice aquí: yo me dije: anda, alégrate, sáciate de gozo. Pero descubrí que esto también era vano, porque es necedad reír todo el tiempo. ¿Qué beneficio produce? Así que después de mucho probarlo, resolví probar los placeres de la embriaguez, procurando encontrar la sabiduría. Luego volví a cambiar de rumbo, emprendí el camino de la frivolidad para experimentar la única felicidad que en toda su vida conoce la mayoría de los hombres. Después traté de hallar satisfacción inaugurando un amplio programa de obras públicas: casas, viñedos, jardines, parques y huertos para mí, y estanques para el regadío de mis plantaciones. Luego compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mis propiedades. Crié grandes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que me precedieron. Recaudé plata y oro como tributo de muchos reyes y provincias. Y además, dice, tuve muchas y hermosas concubinas. Así que me engrandecí más que cualquiera de los reyes de Jerusalén que me antecedieron, y sin embargo mantuve mi perspicacia, de modo que pude evaluar todo esto. Tomaba para mí cuanto se me antojaba, y no me privaba de ningún goce. Hasta en el arduo trabajo hallé placer. Este gusto fue en verdad la única recompensa de todas mis faenas. Pero mirando cuanto había emprendido, me pareció tan inútil un perseguir el viento, sin que en parte alguna nada valiera realmente la pena. ¡Wow!
Podría seguirte leyendo la historia o su historia de vida porque, como te decía hace un momento, es fascinante. Debes leer Eclesiastés, no te lo puedes perder. Entonces, te lo resumo de forma muy sencilla. Dice, me dediqué a investigar, a leer, a tener sabiduría. Y seguramente tú y yo conocemos ese tipo de personas, ¿verdad? Que les gusta leer, que les gusta investigar, que les gusta documentarse, ver videos, hacer una serie de búsquedas en diferentes sitios de internet con tal de seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y este hombre así era, demasiado apasionado por el conocimiento, pero principalmente por la sabiduría. Luego dice que se puso a probar otros placeres. Y dice aquí, pues me volví al camino de la frivolidad para experimentar la única felicidad que en toda su vida conoce la mayoría de los hombres. Y dice también me dediqué a probar la embriaguez, porque encontré que en eso había cierto placer, ¿no? Pero después de eso, bueno, me dediqué a un gran proyecto de edificación, de obras públicas, de jardines, de viñedos. Bueno, este hombre era extremadamente trabajador. Y también seguramente conocemos personas así, ¿verdad? Personas que trabajan intensamente. Y luego otra parte aquí dice, también después, tuve muchas hermosas concubinas, según el Eclesiastés. Bueno, este rey, tuvo muchas mujeres, así que, pues también encontró placer en eso. Y sin embargo, luego dice, pero mirando cuanto había emprendido, me pareció tan inútil un perseguir el viento, sin que en parte alguna nada valiera realmente la pena. Así que, en una parte de su historia de vida, lo que encontramos es un tremendo vacío. Ha hecho tantas cosas esta persona. Se dedicó a hacer lo que muchas personas hacen, ¿verdad? Que muchos de nosotros hacemos. Y algo que se ve es que era tremendamente exitoso según los parámetros de la sociedad, ¿no? Y sin embargo en su interior dice, pero yo me sentía vacío. Mirando cuanto había emprendido, me pareció tan inútil un perseguir el viento, sin que en parte alguna nada valiera realmente la pena. Ahora, yo no sé si tú estás en una situación un poco parecida a esta persona, pero justamente la Biblia es como un espejo de nosotros, ¿verdad? Andamos de aquí para allá haciendo tantas cosas, y de repente cuando nos atrevemos a frenar la máquina de la velocidad que llevamos, de repente nos damos cuenta del vacío. Tengo algunos compañeros y hermanos pastores y alumnos que han sido pastores y que son pastores y que aún platican sus historias de vida en algunos momentos y dicen, bueno, incluso estar sirviendo en la iglesia y sirviendo a los hermanos de la iglesia y haciendo tantas cosas en la iglesia, llega un momento en que uno está tremendamente exhausto. Estás totalmente vacío. Ni siquiera servir a las personas, ni siquiera enseñar la Biblia, ni siquiera estar en la iglesia y hacer todas estas cosas que hacemos las personas religiosas o las personas que tenemos un encuentro con Dios. Ni siquiera esas personas estamos llenas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué llegamos a un vacío? Y me parece que porque hemos descuidado lo más importante. Y aquí es donde entra el
el clímax de la obra que escribió el autor de Eclesiastés. Y dice así: y esta es mi conclusión definitiva. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre. Porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o malo. Así que llegamos al mero centro, o al mero objetivo, o al mero resumen de lo realmente valioso y lo realmente importante. Y esta persona dice: y después de todo lo que había logrado, y después de todos mis éxitos, y después de todos mis alcances que había realizado, me di cuenta de algo. Me di cuenta que si no obedecía a Dios, y que si no tenía una relación profunda con Él, entonces mi vida estaba vacía. Así que esta semana estaremos enfocando justamente en nuestra misión de vida, y tenemos que resaltar esto. Si nuestra relación con Dios no está en modo creciente, si nuestra relación con Dios no está avanzando, entonces vamos a estar vacíos, independientemente de todos los logros que tengas, porque esos logros ahorita te pueden llenar. Pero aquí tenemos la historia de este hombre, su historia de vida, como con todos sus logros, al final estaba vacío y reconoce que solamente hay algo que puede llenar su corazón. Y ese algo no es algo que él puede hacer, sino es algo que, más bien, es alguien. Y ese alguien es Dios. Si logras todas esas cosas, pero al final estás sin Dios, estarás vacío. Así que no queremos estar vacíos, queremos estar plenos. Y entonces, esta semana, insisto, enfocaremos en esta búsqueda del enfoque de nuestras vidas, de nuestro sentido de misión y de lo que Dios está queriendo proporcionarnos y darnos esta plenitud de vida en medio de todas nuestras preguntas, nuestras luchas, nuestras dudas. Resaltar esta parte, que esta relación profunda con Él puede alimentar nuestro sentido de misión. Que Dios te bendiga.